Bienvenidos a In the House. Y a la sección The Rhyme Revolution, dirigida por Búho Volátil. Hoy nos metemos de lleno en las fuentes que tenemos sobre Public Enemy, un grupo que fue un auténtico terremoto en el hip hop. Exacto. Vamos a ver cómo no solo cambiaron la música, sino que usaron ese sonido, ese mensaje tan suyo, para desafiarlo todo. Hablaremos de cómo empezaron, su sonido, las polémicas, bueno, y su legado, claro. Vale, pues vamos a ello. A ver, ¿por dónde empezamos? Lo primero que llama la atención es que no surgen de los barrios típicos de Nueva York, sino de Long Island. Correcto. Chuck D, o sea, Carlton Ridenhour, estudiaba diseño gráfico, fíjate, y estaba en la radio universitaria. Ahí es donde contacta con Hank Shocklee y la gente de Spectrum City. Y ahí entra en juego Flavor Flav, William Drayton Jr. Flavor Flav, pura energía. Fundamental, aunque bueno, las fuentes dicen que Rick Rubin, el jefazo de Def Jam, al principio como que no lo veía. Pero Chuck D se plantó, ¿no? Dijo que o todos o ninguno. Esa idea de grupo unido desde el minuto 1. Totalmente. Y así firmaron con Def Jam. Pero ojo, que el primer disco, Yo, Bomb Rush The Show, del 87... Sí, tuvo una acogida un poco tibia, ¿verdad? Pues sí, críticas mixtas. Y es que el hip hop iba a toda velocidad. Piensa que casi a la vez salía lo de Eric B. en Rakim. El sonido de P.E. parecía ya un poco antiguo, casi nada más salir. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque en vez de intentar encajar, decidieron romper la baraja. Su respuesta fue Rebel Without a Pause, ese mismo año. Y eso ya era otra historia. Un aviso de lo que venía. Totalmente. El equipo de producción de Bomb Squad, los hermanos Shocklee, Eric Sadler, el propio Chuck D con otro nombre, eso no eran productores normales, eran arquitectos sónicos. Es que las fuentes describen cómo apilaban samples, a veces 12 o 15 por canción. No buscaban solo el ritmo pegadizo, querían crear capas, ruido, caos organizado, funk, sonidos industriales. He leído que Hank Shocklee llegaba a rayar vinilos en el suelo. Sí, para sacar texturas más crudas, más agresivas. Era algo muy físico, muy visceral, ¿sabes? Casi como una performance que reflejaba el mensaje. Una pasada. Y a eso le sumas los scratches de Terminator X, que eran súper innovadores. Y la voz de Chuck D, esa potencia, esa claridad casi de locutor deportivo, dicen que influenciado por gente como Marv Albert. Y bueno, Melle Mel, claro. Y Flavor Flav, haciendo de contrapunto, ese hype man caótico pero necesario. Exacto. Todo eso cristalizó en It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, en el 88. Un disco que es, bueno, historia del hip hop. Marcó un antes y un después en la producción, una referencia total. Pero claro, no era solo el sonido. El mensaje era clave, muy político. Muy político, sí, con influencias claras de la nación del Islam, de Malcolm X. Chuck D usaba el micro para denunciar el racismo, la opresión. Fight the Power es el himno por excelencia de eso. Y la estética también. Los S&W, la Security of the First World en el escenario, esa imagen paramilitar, de disciplina. Era una declaración visual muy potente, muy pensada. Es interesante compararlo con NWA, que estaban explotando en la costa oeste más o menos a la vez. Claro, NWA era la crudeza de Compton, la brutalidad policial en temas como Fuck the Police, impactante, visceral, pero sin esa base ideológica tan estructurada de Public Enemy. Pero buscaba más la conciencia colectiva, ¿no? Ofrecían como un marco para entender las cosas. Exacto. NWA era más el grito de supervivencia individual en la calle. Dos respuestas muy distintas, pero igual de potentes, a la realidad afroamericana de entonces. Pero claro, esa postura tan directa de PE les trajo problemas. Y tanto. La movida más gorda fue en el 89. Professor Griff, que era su ministro de Información, hizo unos comentarios antisemitas muy fuertes en una entrevista. Dijo algo así como que los judíos son responsables de la mayoría de la maldad, ¿verdad? Sí, una barbaridad. Se montó un escándalo tremendo y lo echaron temporalmente del grupo. Fue un golpe duro. Y no fue la única polémica. Luego, en el 91, el vídeo de By the Time I Get to Arizona. También tuvo tela. Criticaba que Arizona no reconociera el día de Martin Luther King Jr. Y en el vídeo salía el asesinato ficticio de políticos. MTV lo vetó directamente. No se cortaban un pelo, desde luego. Iban a la confrontación. No rehuían la polémica, ¿no? Estaban dispuestos a cruzar ciertas líneas para hacer llegar su mensaje. Entonces, haciendo balance, ¿qué nos queda de Public Enemy?
¿Cuál es su legado? Pues yo diría que le dieron al hip hop una dimensión política y social que antes no tenía tan marcada, o al menos no con esa contundencia. Y ojo, que también fueron pioneros en lo tecnológico, de los primeros en lanzar cosas solo en MP3. Su influencia es enorme, claro. Se notan artistas muy distintos, desde Kendrick Lamar hasta Rage Against the Machine. Y han aguantado casi 30 años, que se dice pronto, a pesar de las tensiones internas, los problemas de adicciones de Flavor Flav. Y la historia de Terminator X, que dejó la música para criar avestruces. Eso es de las fuentes, ¿eh? Sí, increíble pero cierto. Es parte de su historia tan compleja. Incluso la etapa de Flavor Flav en la telerrealidad, con Flavor of Love y demás, que choca un poco con el mensaje original, ¿no? Bueno, forma parte del personaje y de la evolución, a veces contradictoria, del grupo y sus miembros. En fin, que Public Enemy fue mucho más que música. Desde luego. Fueron cronistas de su tiempo, activistas con un micrófono. Demostraron que el hip hop podía ser una herramienta muy poderosa para concienciar y para luchar. Esa mezcla de espectáculo brutal y mensaje político directo fue única. Y nos deja una pregunta interesante para hoy. A ver. En esta época de redes sociales, de información constante, ¿cómo usan los artistas actuales su plataforma para el comentario social? ¿Se parecen en algo a esa confrontación tan directa, a veces incómoda, de Public Enemy? Buena reflexión para cerrar. Música outro. Esto ha sido The Rhyme Revolution, una sección de In the House, dirigido por Búho Volátil. Hasta la próxima.